Apreciados hermanos, hoy vamos a tener un pequeño pensamiento de la palabra de Dios, tratando de rescatar de dos mujeres alguna lección para nuestra vida espiritual. Para ello les voy a invitar a leer en el libro de Éxodo, el capítulo 1. El libro de Éxodo, capítulo 1, a partir del versículo 15, leemos así: Y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra. Cifra significa hermosura, y otra Fúa. Fúa significa boca. Y les dijo: Cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matadlo, y si es hija, entonces viva. Pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida a los niños. Y el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo: ¿Por qué habéis hecho esto, que habéis preservado la vida a los niños? Y las parteras respondieron a Faraón: Porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas y dan a luz antes que la partera venga a ellas. Y Dios hizo bien a las parteras, y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. Y por haber las parteras temido a Dios, Él prosperó sus familias. Entonces Faraón mandó a todo su pueblo diciendo: Echad al río a todo hijo que nazca, y a toda hija preservad la vida. Hay un texto en 1 Samuel, el capítulo 2 y el versículo 30, que dice: Porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. Que Dios el Señor bendiga su buena palabra. Aquí tenemos a Cifra y Fúa, dos mujeres que han sido olvidadas y parecerían mujeres de poca relevancia. Sin embargo, fueron instrumentos en las manos de Dios en un momento angustioso para el pueblo terrenal de Dios. No sé si los hebreos en su historia, porque ellos tienen el Antiguo Testamento, recuerdan a estas dos mujeres el bien que hicieron a sus ancestros que estaban esclavos en Egipto. Faraón el opresor, mediante un edicto, ordenó la matanza de todas las criaturas hebreas de sexo masculino. ¡Qué cosa! Aquellos días los gobernados estaban en absoluta dependencia y en obediencia absoluta a los monarcas. Vamos a decir tres cosas de estas parteras. De acuerdo al versículo 17, primero, temieron a Dios. En el versículo 22, el precio de obedecer a Dios. Perdieron sus puestos de trabajo. Y en el versículo 21, la recompensa por temer a Dios. Estas tres cositas vamos a ver ligeramente. ¿Para qué? No para hermosear las Escrituras, sino para que rescatemos de la vida y conducta de estas dos parteras, de estas dos enfermeras, rescatemos para nuestras vidas los valores morales que ellas manifestaron.
Primero, versículo 17. Pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida a los niños. El temor al Señor es una de las cosas que debería imprimirse profundamente en nuestro corazón para moderar nuestra conducta y forjar nuestro carácter espiritual. Dice que temieron a Dios las parteras y de esa manera, a costa de sus propias vidas, desafiaron al déspota monarca de Egipto, no dando cumplimiento a la orden del rey. Qué hermosa paradoja encontramos nosotros en el Evangelio de Mateo, es decir, una paradoja que enseñó el Divino Maestro y está registrada en el capítulo 8, versículo 35 de San Marcos, Mateo de Marcos. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará. ¿Qué dije? Qué hermosa paradoja. Aquí es una paradoja porque el que quiera salvar su vida, la perderá. Y el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, la tendrá. La fidelidad, amados hermanos, la fidelidad y la lealtad a Dios es primero. Nunca pongamos nuestros intereses primero. La lealtad al Señor es primero. Nuestra vida deja de ser preciosa para nosotros mismos cuando los intereses de Dios están en juego. Decía el apóstol Pablo en Hechos 20:24, en esa reunión memorable que él tuvo con los ancianos de Mileto, los hizo llamar y les dijo estas palabras en Hechos 20:24. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. El apóstol está haciendo un recuento histórico de su vida y comenta cómo el Señor le salvó de tantos peligros, pero él se mantiene firme. Aún así mi vida no es preciosa, mientras tenga que cumplir y acabar mi carrera con gozo, cumpliendo el ministerio que el Señor me ha encomendado. ¿Cómo puede un hombre tener su vida como nada? ¿Cómo pudieron estas mujeres exponerse a perder su vida? ¿Por qué? Porque temieron a Dios. El temor a Dios es el principio de la sabiduría. Hermanos, la lealtad al Señor, la fidelidad al Señor es primero. Nuestra vida debe dejar de ser preciosa para nosotros mismos cuando los intereses de Dios están en juego. Versículo 22. Entonces Faraón mandó a todo su pueblo, escuche, ya no a las parteras, mandó a todo su pueblo diciendo: echad al río a todo hijo que nazca y a toda hija preservad la vida. Aquí tenemos el precio de obedecer a Dios. Estas parteras perdieron sus puestos de trabajo. ¿Por qué digo esto? Porque ya el monarca no les da ya ninguna instrucción a ellas, al ver que ellas no cumplen, ya que el monarca encomendó a todo su pueblo echar al río a todo hijo varón de las hebreas. Las escrituras no mencionan la nacionalidad de las dos principales parteras. Probablemente eran egipcias, que estaban bien relacionadas con la fe y las costumbres de los hebreos, y por ende
Llegado el momento, se identificaron con el pueblo de Dios a costo de perder sus propias vidas. Con valor hicieron frente al monarca déspota. Hermanos queridos, rescatamos otra lección aquí. La obediencia a Dios pasa facturas. El obedecer y ser fiel al Señor pasa facturas, y a veces facturas de mucho precio, pero vale la pena llevar su vituperio en días cuando la iglesia profesante no es ni fría ni caliente. Que Dios nos guarde de ese estado de ser fríos y calientes, de ser fríos o tibios más bien. Nuestro espíritu debe estar ferviente, porque está dentro de nosotros el Espíritu Santo que entró y llegó como lenguas de fuego. No dejemos que ese fuego se apague. Él está dentro de nosotros. Y estas parteras recibieron lo que debe recibir todo el que es fiel a Dios. Perdieron sus fuentes de trabajo. En el versículo 21, la recompensa por temer a Dios. Las dos parteras actuaban a la altura de su entendimiento. ¿Por qué digo que ellas actuaban a la altura de su entendimiento? Porque entonces todavía no se había dado la ley en el monte Sinaí. Ellas estaban confrontadas a un mandamiento humano que estaba en pugna con la ley moral. Los gobernantes de la tierra hacen leyes como aprobar el aborto, que va contra la ley moral de Dios, quitar la vida a un ser que está en las entrañas de su madre. Y estas mujeres, llegado el momento, tomaron la gran decisión de identificarse con Dios y con el pueblo de Dios. Por ello no vacilaron en obedecer a Dios antes que a los hombres. Quiero leer para que quede en nuestro corazón estas palabras que se encuentran en el libro en la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 2, y a partir del versículo 19. Porque esto merece aprobación. ¿Qué cosa? Si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente. Creo que entendemos el texto. Pues qué gloria es si pecando, cometiendo disparates, sois abofeteados y lo soportáis. Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas. Qué mensaje tan claro tenemos en la palabra. No suframos por cometer locuras y errores, suframos por obedecer al Señor. Y en el capítulo 3 de esta misma carta del apóstol Pedro, en el versículo 12 adelante dice: porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen mal. ¿Y quién es aquel que os dará, quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Amados hermanos, que el recuerdo, por algo el Espíritu Santo ha dejado hasta el nombre de las parteras.
Que el recuerdo de estas mujeres nos enseñe a que hagamos todo el bien que esté a nuestro alcance, cueste lo que cueste. Y el Señor nos bendecirá, prosperará nuestras familias. Que el Señor bendiga su buena palabra.